Está con nosotros Antonio de la Cruz, especialista petrolero, presidente de Inter-American Trends. Señor de la Cruz, buena tarde, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Referíamos históricamente ese Caracazo, 27 de febrero de 1989. 31 años han pasado desde entonces. ¿Es la misma situación? ¿Es la misma Venezuela, aquella a esta de hoy, que también amanece con ese anuncio de alza en el precio de los combustibles? No es la misma Venezuela porque la Venezuela de hoy es todavía mucho más caótica, tiene menos recursos. En aquella Venezuela, recordemos que era el momento cuando Carlos Andrés II, porque es su segundo periodo, asume la presidencia y para poder ajustar la economía del país con un paquete propuesto por el Fondo Monetario Internacional, decide aumentar la gasolina. Entonces, hoy más bien, Venezuela es un país sin refinerías. Por lo tanto, al no tener refinerías, o sea, quiero decir, la producción de la refinería, tuvo que recurrir a la importación iraní, que llevó a Venezuela en números de litros, 240 millones de litros, equivalente a 1.500.000 barriles. ¿Qué quiere decir esto? Entonces Maduro, que es la única gasolina que tiene ahora para poder surtir el mercado, tomó la decisión de inicialmente darle un cupo de 120 litros por mes a los venezolanos que tienen que ir a hacer, de acuerdo a pico y plata, a la estación, y esa la colocó en 5.000 bolívares por hora, que son 3 céntimos al cambio del dólar paralelo. Entonces, una gasolina económica a 3 céntimos, pero después de allí tiene que pagarlo al precio internacional. Además, puso el carnet de la patria como una condición para poder surtir esa gasolina, o sea, como un control social. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un escenario donde hoy, ¿verdad? Tú podrías comprar los 120 litros y ese más o menos equivale a $3,60 al mes ese volumen, lo que equivale a un salario mínimo en Venezuela, que son $4,4 al mes. Entonces, la gente, lo que yo estoy observando, Carlos, es que va a haber un contrabando, se va a mantener, porque el diferencial entre ese precio y el 0,50, que es el que realmente va a prevalecer, hay una utilidad, hay un mercado, un negocio de 112 millones de dólares. Y ese negocio lo tiene hoy en día la Guardia Nacional. Allí vamos, allí quería ir, porque aquí estamos hablando de un negocio en el que toma protagonismo la Guardia Nacional Bolivariana, criticada además desde el gobierno de Hugo Chávez, desde que fue electo en el 98, hasta hoy, con Nicolás Maduro, de hacer parte de todo ese entramado de corrupción, no solo alrededor de la gasolina, alrededor de muchos sectores económicos del país. Pero hay un nuevo elemento, hay un nuevo personaje que aparece allí, y es el de estos independientes, importadores. Esto es una privatización. ¿Quiénes son esas personas que van a negociar con la gasolina, la llamaba premium, Nicolás Maduro en Venezuela? Son los que se conocen en Venezuela, los enchufados, los que están alrededor del poder. Personas con contrato del régimen. Que le ha cedido con contrato para poder resolver el problema de la gasolina en Venezuela con importación, como hizo, ¿se acuerdan?, con la escasez de alimentos que creó los bodegones. Entonces, más o menos está utilizando la misma figura para poder tener gasolina de aquellas personas que son parte de la burbuja de la élite del chavismo, porque el pueblo no va a tener cómo comprarla. Entonces, en ese sentido, básicamente busca ese esquema para poder resolver la crisis en Caracas. O sea, recordemos que cuando te hice la mención de 1.500.000 barriles día, eso quiere decir que son al día, ¿verdad? Eso fue el volumen, perdón, 1.500.000 barriles. Son 50.000 barriles. En Venezuela, ahorita se está consumiendo alrededor de unos 60.000-70.000 barriles día, con pre-coronavirus, porque antes del coronavirus se estaban consumiendo alrededor de unos 80.000 a 100.000 barriles día. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un déficit y va a haber un sector que va a ser privilegiado, que puede pagar con dólares, que va a cancelar estos montos de 50. Se convierte en la gasolina más cara de América Latina. Señor de la Cruz, me dice 100.000 antes de la cuarentena y esta coyuntura de la pandemia por coronavirus. 1,5 millones
¿Para cuánto nos da? Entre 30 días, que es como ellos van a racionalizar, ¿verdad? Ese 1,5 millones lo van a racionalizar para 30 días. Estamos diciendo que van a colocar en el mercado 50,000 barriles. ¿Okay? Ahora, con el confinamiento están consumiendo alrededor de unos 60,000. sí. Entonces eso quiere decir que sí van a poder manejar con razonamiento la gasolina en Caracas. Hay un punto que también quisiéramos tratar de entender y que toda nuestra teleaudiencia no venezolana, es bastante difícil explicar la realidad de Venezuela en medio de esta burbuja en distintos aspectos, pero tratemos, señor de la Cruz, de hacerlo digerible para quienes nos ven hasta ahora. Esta gasolina que llega de Irán llega directamente a manos del régimen. ¿Los privados de dónde sacan la gasolina para llevarla a Venezuela y comercializarla? ¿O es la misma? No, es la misma. Esa gasolina que el gobierno pagó 45 millones de dólares, ¿ok? En oro. Recordemos que esa gasolina se pagó en oro. Va a ser colocada en las estaciones de esta gente allegada al gobierno para que ellos puedan hacer la venta. Y esto quiere decir que en la próxima oportunidad estos dueños de estaciones van a tener que traer la gasolina. Entonces, lo que está convirtiendo, Maduro le está dando como un adelanto para que utilicen, produzcan la gasolina, suministren la gasolina y ellos vuelvan con el negocio, porque lo que te dice esto también, que no tienen confianza en arrancar las refinerías, porque la solución del país es que las refinerías produzcan la gasolina. Venezuela tiene capacidades para producir alrededor de 100, ahorita como está el parque refinador, 180,000 barriles día. Entonces, eso es un elemento que hay, entonces va a quedar dependiendo de la importación de gasolina. ¿Podría cubrir la demanda nacional si lograran reactivarla? Las refinerías sí, y volveríamos al esquema del contrabando, porque Venezuela, el gran problema, por lo que señalabas inicialmente, que el precio era cero, lo que básicamente en Venezuela había una venta, un contrabando de extracción por el margen de utilidad, porque como la Guardia Nacional maneja este negocio, son volúmenes anuales de 1.300 millones de dólares. Entonces, pero vayamos un poquito a estos números. 45 millones le costó 240 millones de dólares, de litros de gasolina. Eso quiere decir que el costo unitario estaría en 0,19 dólares, en 19 centavos de dólar. Entonces, quiere decir que hay un margen entre 19 y 50 de 31 centavos por litro, y ese es el negocio de ese grupo enchufado. Ahí es donde está realmente lo que Maduro está haciendo en este momento, entregándole la gasolina a esos grupos donde se van a meter una utilidad de 31 centavos por litro. Señor de la Cruz, pero quizás cuando hacemos históricamente la comparación, no cabría así. En aquel momento realmente la gasolina se pagaba en bolívares y a ese precio congelado, a ese precio subsidiado, y hablo del 89. Pero hoy, aunque hasta ahora oficialmente se dice que va a costar $0,5 el litro de gasolina, no estamos hablando de una novedad, porque es que en Venezuela ya se vendía en dólares, en esta dolarización implícita, porque todo en Venezuela se paga en dólares aunque haya control de cambios. Incluso ahora las personas que la paguen a ese precio internacional podrían pagarla más barata, porque antes lo que hacían era parte de una coima completa de un entramado de corrupción para pagar la gasolina, y llenar un tanque podría costar hasta $140. Ok. Lo que ocurría, Carlos, anteriormente, como tú dices, se pagaba y la pérdida la asumía PDVSA. Recordemos cuando el mismo Rafael Ramírez, cuando fue presidente de PDVSA, decía que había pérdidas por el subsidio de gasolina de 10,000 y 12,000 millones de dólares anuales. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llega Maduro, ¿verdad? Y el costo es tan pírrico, tan bajo, que lo que estaban haciendo últimamente es que se ponían de acuerdo los surtidores de gasolina, que eran el que pagaban el camión, ¿verdad?, con el combustible para surtir la estación de servicio, y los conductores le daban cualquier intercambio, cualquier cosa. Podía ser cigarro, podía ser dinero, podía ser cualquier cosa, porque
era básicamente un negocio que no tenía dimensión. Entonces, ¿qué pasa? Que al caer, porque el negocio estaba en la extracción de contrabando, que era donde se mantenía la corrupción del gobierno, porque este es un gobierno básicamente que lo que maneja es parte de enriquecimiento. Este es otro negocio que van a enriquecerse las élites del chavismo, como te dije. ¿Por qué? Porque él se lo está dando a 200 estaciones que tienen sus allegados, sus amigos, donde van a cobrar este precio que se están ganando, como te dije, 31 centavos por cada litro. Si multiplicas eso por los 240 millones de litros que están administrando en este momento, son casi 70, 80 millones de dólares que le está quedando libre a ese grupo. Es un negocio y por eso hay que ver lo que es para seguir enriqueciendo estas élites que le ayudan a sostener el poder a través de la corrupción. Porque esto, como es en la Guardia Nacional y otros grupos de poder, entonces lo que hacen es seguir robando al país. Y esa posibilidad, esa opción, ese sueño, me parece, y se lo pregunto a usted, utópico, de recuperar las refinerías de hoy a mañana, ¿es real? ¿Es posible? ¿Es prácticamente o de forma práctica es posible que se haga? Ok, ese intento de reparar la refinería lo están haciendo ahorita con los ingenieros y los técnicos iraníes, ¿verdad? Que están en la refinería de Paraguaná, que es el norte del estado Falcón, cerca de Aruba, y en El Palito. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros vemos que esta es la estrategia que está usando el gobierno, quiere decir que no están viendo que es muy factible poner a funcionar la refinería de forma continua. Yo pienso que sí van a lograr arrancarla, pero eso no resuelve el problema de la gasolina si no es de una forma continua. Entonces, ¿qué pasa? Que están ya preparando toda la estrategia para que privados traigan gasolina importada, la lleven a estas 200 estaciones de servicio y tengas que pagarla al precio internacional de 0,50 el litro de gasolina, de dólares. Entonces yo creo que es lo que están preparando es esa estrategia. Pues veremos qué es lo que va a ocurrir, cómo se va a implementar, sobre todo en el tema del pago, en el tema de la administración y cuánto podría durar. Seguramente vamos a volver a hablar. Antonio de la Cruz, especialista petrolero y presidente de Inter-American Trends. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Gracias a usted y hasta la próxima. Vamos a hacer la primera pausa en la tarde. Recuerde seguir